Como es costumbre en este canal, los voy a transportar a los lejanos años 90, momento en el cual la serie animada de los X-Men era un éxito rotundo. Por aquella época, los puestos de diarios y de revistas vendían un título llamado El Profesor Javier y los X-Men, que repetía a alguno de los miembros de la alineación de la serie animada, pero en una versión más joven y vistiendo uniformes más convencionales con los colores azul y amarillo. Estas revistas no eran más que una remake de las primeras aventuras escritas por Stan Lee y donde se nos presentaba a un quinteto de adolescentes mutantes aprendiendo a usar sus poderes y, cuando no, combatiendo al mal. Ellos eran, repitiendo de la alineación de la serie animada, Cíclope, Jean Grey, un bestia todavía sin convertirse en un furro azul. Teníamos un ángel muy distinto a ese arcángel metalizado que nos había mostrado la serie animada y que extraía de las futuras páginas de X-Factor. Y había un quinto miembro, el más joven de todos, el Hombre de Hielo, quien era como una especie de el alivio cómico en algunas situaciones. Era el más joven, el que hacía chistes. Tenía una forma de ser muy parecida a lo que podría ser Spider-Man, ya que los dos andaban por una edad similar. Recordemos que en los primeros cómics del Hombre Araña, este era un quinceañero. Esta primera etapa de los X-Men se extendió más o menos unos 60 números, hasta que fue cancelada por poco interés del público, y un par de años después, 5 si no me equivoco, reflotaría en la forma del Giant Size X-Men número 1, con una alineación compuesta por mutantes por un lado adultos y por el otro de nacionalidades diversas, como es el caso de los recontrafamosos Wolverine, Thor, Colossus, Nightcrawler, etc. ¿Qué pasó con los X-Men originales en ese entonces? Bueno, Cíclope se mantuvo en el grupo, Jean pasó a estar en historias aledañas hasta que protagonizó la recordadísima saga del Fénix Oscuro. Bestia y el Ángel aparecían cada tanto. Y había un gran olvidado, que era justamente este Hombre de Hielo tan simpático. Probablemente, debido a la animosidad del excelente guionista Chris Claremont, quien, en su afán de contar buenas historias, no percibía elementos demasiado interesantes en este mutante con la capacidad de congelar. Pasan los años, como ustedes saben, fue un completo éxito de ventas los cómics de X-Men, renovando todo el género, introduciendo temas más adultos, más complejos. Y Marvel, que como cualquier empresa le gusta mucho el dinero, decide hacer una serie paralela llamada X-Factor que recuperaría a esta primera alineación, ahora convertidos en jóvenes adultos. Es así como Cíclope, Jean, Bestia, Ángel y Iceman vuelven en nuevas aventuras en un contexto más complejo gracias a su serie hermana. Y acá, por ejemplo, veríamos a un Iceman convertido ya en un muchachito de unos 20 años. Vemos sus interacciones amorosas, vemos sus frustraciones, pero manteniendo este sentido del humor que tanto lo había caracterizado en sus años de adolescente. Este personaje nos acompaña durante todo el recorrido de los 80 y hacia finales de la década. Ambos grupos, después de la saga de la Isla Muir, se vuelven a convergir en uno solo, siendo el recordado equipo azul y equipo oro. Y acá es donde entramos en una época más cercana a la estética y al contenido de la serie animada, donde tuvimos eventos como la Era de Apocalipsis, la Canción del Verdugo, Onslaught, de la cual ya hablé en otro video, los 12, etc. En ese entonces, Bobby, ya desarrollado todavía como un hombre más grande, se lo define finalmente, después de varias idas y venidas, como el mutante que tiene los pies sobre la tierra. O sea, para la mayoría de los lectores seguramente Iceman es un personaje bastante soso, pero debo reconocer que ese Iceman, sobre todo la definición que le dan en los 90, terminó convirtiéndolo en mi personaje favorito al ser el hombre promedio en medio de la situación extraordinaria. Iceman por lo general no iba al espacio, no viajaba en el tiempo, no revivía, no tenía una entidad cósmica en el cuerpo, simplemente era un hombre que a veces incluso era un simp, como se puede ver por ejemplo en las primeras historias de los años 60 donde simpiaba a Lorna Lane, quien era
la hija de Magneto y la novia de Havok. Veíamos que durante los 80 había tenido una relación bastante fructuosa con una periodista, si no me equivoco, de origen asiático. Y acá se hacía énfasis por ahí también con una relación bastante tirante que tenía con el padre, que justamente no terminaba de aceptar su faceta como mutante. Bobby Drake, de cierta manera, era un poco como todos nosotros, una persona común y corriente, sin grandes aspiraciones en la vida, que a veces se veía involucrado en circunstancias más grandes que él mismo, y por lo general, lo que yo valoraba de estos eventos es que él era siempre la voz de la razón o del sentido común. O sea, él, de cierta manera, representaba al espectador en estos contextos grandilocuentes. Esta caracterización se mantiene, por ejemplo, en los Uncanny X-Men paralelos al relanzamiento de Grant Morrison de la serie de X-Men titulada New X-Men. Después vino Chuck Astin y arruina un poco al personaje de Iceman, volviéndolo un alivio cómico y humillándolo. Por ejemplo, hay un arco donde para mantenerlo con vida lo tienen que orinar. Juega con esto de que él, con lo del simpeo, siendo humillado, siendo traicionado, siendo engañado. Y después de eso, bastante tiempo después del arco de Sismo, donde los X-Men se dividen en dos grupos, tenemos finalmente un avance de eso que se había dejado colgado en los años 90, donde, formando parte de la escuela Jean Grey, dirigida por Wolverine, Iceman finalmente decide intentar crecer como mutante y explotar sus niveles a un nuevo nivel, por ejemplo, creando copias de sí mismo. Es una etapa bastante interesante, a mí me gustó, la disfruté, la pude leer casi completamente. Uno de los condimentos de ese entonces era esa posible relación que tenía con Kitty Pryde, con quien hasta ese entonces no había interactuado demasiado, pese a que los dos eran X-Men de larga data, pero por cosas del tiro, como por ejemplo que Kitty era parte de Excalibur, después él era parte de X-Factor, después volvió, como que nunca terminaron de compartir un espacio completamente o por demasiado tiempo. Hasta ahí vamos bien con Iceman. Como dije antes, siempre se caracterizaba por ser una persona normal en un entorno extraordinario. ¿Qué pasa? Acá es donde viene la debacle de Iceman, o por lo menos donde me deja de gustar como personaje a mí. Está bien, acá a quien le puede gustar y está todo bien, y ya se imaginan para dónde va esto. Vamos a nombrar a Brian Michael Bendis, quien destacó como guionista de Ultimate Spider-Man, como el creador de Jessica Jones, como el showrunner, el escritor de Los Vengadores en eventos como Invasión Secreta, como Dark Reign, como El Asedio a Asgard, quien inaugura su etapa en la colección Mutantes con el polémico arco de Vengadores contra X-Men, que terminan con asentando una división aún mayor entre los grupos de mutantes. Por un lado tenemos al grupo rebelde de Cíclope, y por el otro tenemos uno más estándar que está en la mansión del profesor Javier, con un bestia que ve en traer a los X-Men del pasado, esos mismos 5 X-Men que yo leía en esa revista con la cual iniciaba el video, el profesor Javier y los X-Men, esos adolescentes con trajes azul y dorado, ve en desplazar de su época a esos 5 una oportunidad para reconciliar al grupo que se había peleado después de que el clímax de Avenger contra X-Men, Cíclope asesinara al profesor Javier en un acto de locura. Todo esto vino de la mano de Bendis, disonando mucho con lo que eran los X-Men y lo que eran esos personajes, ¿no? Pero bueno, por algo se lo critica tanto a Bendis como creativo. Tiene sus momentos altos, como dije, como Ultimate Spider-Man, pero cuando la caga hasta el fondo. En esta etapa ocurre un episodio extremadamente polémico que voy a desarrollar a continuación, y el cual me quiero tomar mi tiempo para explicar, porque no quiero ni que se genere hate, ni que se malentienda, ni que este canal vire para lados que no me interesan. Concretamente tenemos un episodio donde el Iceman adolescente, desplazado en el tiempo, está como haciendo comentarios medio sexistas sobre el aspecto de Magik, la hermana de Coloso, quien es como una especie de reina demonio, que está bastante desprovista de ropa. Y ahí tenemos a una joven Jean Grey que, a diferencia de su contraparte adulta, quien ha aprendido a respetar los espacios individuales, le lee los pensamientos a Bobby Drake y descubre que
el Bobby Drake del pasado es gay. Le gustan los hombres. Entonces ahí, rompiendo con cualquier tipo de buen gusto o de sentido común que existe dentro de la comunidad LGTB, que es justamente que cada quien sale del armario a su tiempo y bajo sus propias condiciones, ella lo arrastra fuera del armario y lo hace exponerse como gay, finalizando esa escena con él aceptando esa condición. Por ese entonces queda una situación bastante rara donde tenemos a un Bobby Drake del pasado que es abiertamente homosexual y seguimos teniendo al del presente que de momento sigue con su caracterización clásica. Bueno, pasa la etapa de Bendis, la cual es una completa mierda, se los voy a decir, no me gustó para nada. Y en el último número, el épico, entre comillas, X-Men número 600, que es el último de Bendis, redoblamos la apuesta del mal gusto y el Bobby Drake del pasado, junto con la Jean Grey del pasado, le tienden una emboscada al Bobby Drake del presente, es decir, el que seguimos desde New Uncanny X-Men número 1, y lo obligan entre los dos a salir del closet y a asumirse como homosexual. Entonces, a partir de este momento, todas las versiones de Bobby Drake, por lo menos de la continuidad 616, son gays. ¿Qué problema trae esto? ¿Es malo que un personaje sea gay? Por supuesto que no. Ser homosexual no es ni bueno ni es malo, es una característica como cualquier otra. El problema es que, como dije antes, el encanto que tenía Iceman dentro de este grupo de personas extraordinarias era justamente ser el hombre del montón, ¿me entienden? El de la estadística, el que no resalta por nada, el que hace el comentario más promedio, el que en una generalidad por ahí representa a una gran mayoría en lo simple. Convirtiendo a Iceman en homosexual, lo que hicieron fue justamente meter al personaje en una minoría dentro de una minoría. O sea, una minoría que es el LGBT y la otra minoría son los mutantes. Como todos somos iguales cívicamente y como personas y nuestra capacidad de hacer el bien y del mal, pero también tenemos algunas diferencias, las relaciones homosexuales son distintas, son mucho más directas, mucho más intensas, mucho más rápidas, en contraposición de las dificultades que puede tener entenderte entre sexos opuestos. Entonces, todas estas características de simpeo, los problemas que tenía con las mujeres, las frustraciones, etc., quedó desvanecida. Y ahora tenemos un personaje que disfruta su sexualidad, que siempre está de buen humor, que se la pasa yendo de fiesta, pero lamentablemente la complejidad que armaba el personaje dejó de existir. Entonces, cuando vos ves a este Iceman en una historia de los X-Men, es completamente irreconocible y es otro personaje. ¿Puedo decir que este Iceman es malo? No lo sé, pero yo no veo nada del Iceman que seguía en este nuevo personaje, al cual, a partir de este punto, y como parte de un empujón justamente que Marvel le quiere dar a los personajes de la comunidad LGTB, recibió por lo menos 2 series en solitario, las cuales, por supuesto, giran en torno a su vida como mutante gay. Entonces, como dije antes, del mutante que seguí durante toda mi vida, ya no quedó absolutamente nada. Para mí, a partir de que lo agarra Bendis, termina mi relación con Bobby Drake. Así que bueno, esto les quería contar un poquito. Como siempre, quería dedicarle un poco a desarrollar este tema tan polémico que hace varios años generó mucha discusión en redes, a veces de una forma bastante agresiva. Tenemos que recordar que estos son cómics, son propiedades intelectuales, no es la vida misma. Como digo, que un guionista tome una decisión equivocada no significa que uno se la tenga que agarrar con un colectivo. Eso desde ya. O sea, no me gustaría que los comentarios se llenen de comentarios anti-woke ni nada. Simplemente estamos hablando de que Bendis es un perro y un hijo de puta como escritor. Nada más. Así que bueno, ahora me gustaría que ustedes me cuenten cuál fue su experiencia personal con este personaje. ¿Les gusta, no les gusta? Comparten mi impresión de él, por el contrario piensan otra cosa totalmente distinta. Y como siempre, si les gustó el video, les voy a pedir un like. Y si justo este es el primer video de este canal que estás mirando, te recomiendo suscribirte, así te llegan más videos con más análisis de cómics, justamente, y noticias de series, de películas, de manga, anime y de videojuegos. Hasta la próxima.